Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Qué bueno es el alabarle a Dios y cómo mediante la alabanza del Señor se va llevando de sobre nuestras vidas toda carga de preocupación y nos va dando esa gracia de poder participar con libertad. Ahora ha llegado el momento en el cual vamos a oír y vamos a recibir de la palabra de Dios. Les invito para que abran conmigo sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a Filipenses, en el capítulo 4. Así que si tiene su Biblia, le invito a que me acompañe y continuemos juntos en este estudio que estamos realizando sobre la carta a los Filipenses. Y hoy vamos a referirnos al capítulo 4, verso 1 al 9 inclusive. Así entonces damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor. Siempre otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Oremos. Señor, queremos agradecer que tenemos esta libertad de poder congregar, y reunido tu pueblo podemos abrir también las Escrituras sin la necesidad de tener que escondernos
sino que abiertamente podemos abrir las Escrituras. Este es un tiempo favorable para la extensión de tu reino y también para crecer en el conocimiento de tu verdad. Señor, por ello, aprovechando este tiempo es que nos hemos reunido para poder edificarnos en la común fe y así poder tener de las enseñanzas de las Escrituras el consuelo, la fortaleza, el conocimiento también de tu verdad que nos has revelado por medio del Espíritu Santo. Por eso en todo pedimos tu guía, tu dirección, para que, como hemos orado desde un principio, lo que se hable sea claro, comprensible, a oídos de todo tu pueblo, y en ello seamos edificados. Creyendo que al haber pedido de acuerdo a tu voluntad, Señor, tú nos oyes y también nos respondes. Te damos gracias por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Creo hoy es el segundo día que estamos compartiendo con algunos hermanos este pasaje, ¿no? Ya que en el día de ayer tuvimos reunión en Maldonado, y bueno, si bien éramos un grupo pequeño, creo que eran 3, amén, y las hermanas que estuvieron ayer en la reunión, especialmente mi esposa, hoy me decía, hoy parece que tengo que seguir aprendiendo sobre Filipenses capítulo 4, porque veo que vas a volver a hablar de lo mismo. Entonces yo le decía, no, ayer era un ensayo, hoy vamos a hablar en mayor profundidad. Pero la palabra de Dios es enriquecedora. Y aunque lo dije en un tono de broma por salir de ese brete, ¿no?, que me había metido mi esposa en decirme de que iba a volver a escuchar lo mismo, aunque lo dije en un tono de broma, ciertamente uno profundiza cuando comparte las Escrituras. Y creo que lo que hemos hablado ayer, que es lo que hoy voy a referirme, nunca lo había mirado de esa manera. Es más, siempre que el capítulo 4 es un capítulo muy rico, la carta a los Filipenses es muy enriquecedora. Creo que el primer libro que leí en los años 80 fue un estudio sobre la carta a los Filipenses de la editorial Vida, que se llamaba El Camino del Gozo, y me quedó muy, muy presente, primero porque todo era nuevo para mí, ¿no? Había entrado un mundo nuevo, el mundo de Dios, el mundo de la fe, y eran las primeras lecturas. Los primeros libros que leí los tengo muy presentes, fueron ese y el libro de Cantar de los Cantares de Guachmaní, los libros que marcaron mi vida de creencia. Y los recuerdo muy bien. Por eso que es un gozo poder abrir las Escrituras y compartir sobre esta carta, la que tanto ha bendecido mi vida. Pero como les decía, el capítulo 4 es un capítulo muy enriquecedor, y en estos más de 30 años que tengo como predicador del Evangelio, muchas veces me refería a este capítulo, pero en pasajes aislados del contexto de lo que estaba sucediendo, ya que, por ejemplo, el capítulo 4, verso 4, regocijaos en el Señor siempre, tal vez os digo regocijaos, es un pasaje que ha servido para muchos predicadores para poder alentar. En esto pensad todo lo que tiene buen nombre. Bueno, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Cada parte de este capítulo ha servido para ser de ilustración o de tema para varios mensajes en estos años. Pero leyendo con las hermanas en el ensayo del día de hoy, podíamos mirar que en sí estaba dentro de un contexto. ¿Cuál era el contexto? Una discusión que se sostenía entre Bode y Sintique. Y el apóstol Pablo intercedía para que esa situación se tuviera una solución, ya que eran hermanas que habían sido colaboradoras en el Evangelio y muy útil. Y el que esa situación se sostuviera a través del tiempo no iba a traer otra cosa que amargura y división a la misma congregación. Entonces, guiando el corazón, el apóstol Pablo
dio una guía perfecta para que se solucione la situación que tenía Evodia y Sintique. Y si nosotros leemos de manera correlativa, vamos a poder darnos cuenta cómo la guía que el apóstol Pablo dio para que se tuviera una solución es una guía muy clara, muy precisa. De lo primero que él hace mención es, bueno, de la situación en particular y de cuán útiles ellas habían sido en el Evangelio y cómo habían combatido junto a hombres de Dios, de los cuales hace mención el apóstol Pablo como Clemente, y de otros que no hace mención, pero asevera con seguridad que sus nombres están registrados en el libro de la vida. Como que su obra y su trabajo de amor no pasó desapercibido ni fue en vano, sino que fue una obra que quedó registrada en el libro de la vida. Entonces insiste en la importancia de que esta situación que se había dado entre Evodia y Sintique tuvieran una solución, por lo que comienza a guiar el corazón. ¿Y cuántas veces nosotros nos encontramos en desacuerdos unos con otros? Y casi siempre los desacuerdos son ¿por qué? Porque nosotros creemos tener la razón. Si bajáramos la cabeza, humilláramos el corazón y diéramos a torcer el brazo, seguramente podría solucionarse. Pero muchas veces, aunque se tiene esa actitud, por el hecho de que queremos dar una solución al problema, en el corazón seguimos teniendo la convicción de que tenemos la razón, lo cual no nos permite estar gozosos, porque aunque por ahí torcemos el brazo, dejándonos vencer, humillamos nuestra cabeza, inclinamos nuestra cabeza para resolver el problema, al no resolverse en el corazón, perdemos el gozo. Y el apóstol Pablo, ¿qué es lo que dice? Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos. O sea que estaba hablando de no solamente de dar a torcer el brazo, de vencer, dejarse vencer, de humillarse delante del otro, sino de retener el gozo. Por eso es que comienza dando una dirección muy clara, muy precisa, que hoy esa dirección también es para nuestras vidas. Porque también nosotros en nuestra vida cotidiana nos encontramos en situaciones semejantes, que entramos en discusiones, que entramos en desacuerdo, a veces el esposo con la esposa, a veces con el vecino, a veces con los mismos hermanos de la congregación o con los mismos colaboradores. ¿Cuántas veces hemos visto tomar distancia a un obrero que era fiel en la iglesia por un desacuerdo con el pastor o con la organización? Y cuánto dolor, cuánto sufrimiento trae, ¿no? Y a veces se deja a uno vencer y se humilla, pero al no estar resuelto en el corazón no se puede seguir trabajando en esa comunión con esa alegría que se tenía desde un principio, desde antes de tener el desacuerdo, ¿no es cierto? O sea, decimos, no vale la pena continuar con esta contienda, con este desacuerdo, voy a humillarme, voy a dejar torcer mi brazo, vencerme y voy a darle una solución al problema. Pero no se resolvió en el corazón, por lo cual no tengo la misma alegría que tenía en un principio de antes de tener esa situación. Así que lo primero que el apóstol Pablo va es a lo más hondo del individuo, que es el corazón del hombre, en donde está ese depósito de gozo y de alegría con el cual vivimos diariamente. Y dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y el verso 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y cuando uno escucha este pasaje, piensa en qué cerca está la venida del Señor. Y eso es una realidad. Cada día está más cerca la venida del Señor, y el Señor viene a buscar una iglesia que está unida, a una iglesia que está percibida, a una iglesia que está ataviada, vestida con la mejor vestidura, que son las acciones justas de los santos, y por sobre todo con la vestidura del amor,
que es el vínculo perfecto, amén, que nos mantiene bien unidos mediante todas las coyunturas y todos los ligamentos. Pero no solamente pensemos en que el Señor está cerca, sino que al oír este pasaje podemos ver que en el versículo 9 el apóstol Pablo dice algo muy claro: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, no solamente el apóstol Pablo estaba diciendo vuestra gentileza sea conocida de todos, porque el Señor está cerca, por cuanto que la venida del Señor está pronta, sino también porque Dios es un Dios de paz. Y cuando Dios se presenta como un Dios de paz, eso habla de ausencia de enemistades, eso habla de ausencia de conflictos. Por eso el apóstol Pablo se muestra como ejemplo. ¿Por qué? Porque también con él contendieron. Y contendieron severamente. Algunos estaban perplejos por la actitud de Pablo, porque decía, ¿no era este el que antes perseguía este camino? ¿Cómo es que ahora está predicándolo? Y fue tal el desacuerdo con los de su pueblo, con los de sus paisanos, que tuvo que descender en un canasto siendo aligerado por unos discípulos, porque se habían conjurado con un conjuro de no comer hasta no darle muerte. O sea, miren el desacuerdo cuán grande era con sus paisanos, que sus propios paisanos se conjuraron en decir, no vamos a comer hasta que no demos muerte a este hombre. Entonces sabía lo que era tener conflicto, sabía lo que era tener desacuerdo. Y seguramente varias veces fueron las que se presentó esto en su vida, y él estaba diciendo lo que viste de mí, lo que aprendiste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Por qué? Porque al practicar lo que él enseñaba, él podía tener experiencia con la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, que era la que se encargaba de guardar su corazón y sus pensamientos con Cristo Jesús. Entonces, mire cuán rico es cuando entendemos que toda esta dirección que el apóstol Pablo da mediante estos pasajes, versículos del capítulo 4, tienen que ver con una situación en particular, un desacuerdo, una contienda, una rivalidad entre dos mujeres que le servían a Dios fielmente, pero que en algún punto el enemigo tomó ventaja entre ellas para traer guerra, para traer enemistad. Así que Pablo comienza a guiarles, tanto a Evodia y a Sintique, que seguro escucharon la lectura de esta carta, como también a aquellos a quienes él encomendó que le ayudaran. Comenzó a guiarles diciéndole, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos, sea vuestra gentileza conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. O sea, el Dios de paz está cerca, pero no puede estar en medio de ustedes y que ustedes se perciban su presencia y que ustedes puedan darse cuenta que Él está en medio de esta situación, si primeramente no resuelven esta situación entre ustedes. Por eso comienza a guiarles, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijaos, que vuestra amabilidad o vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. En cuanto al hacer el bien, sabemos que primeramente a los de la familia de la fe, pero luego también ¿a quién? A todos los demás. En cuanto dependa de nosotros, debemos hacer el bien a todos. Y no siempre las situaciones, esto en particular se dio entre dos obreras, dos siervas del Señor, que le habían servido fielmente, pero a veces la misma situación se da con una persona que es incrédula, que no comparte nuestra fe. Y ellos tal vez no tengan una guía de parte de Dios o una dirección para mantener su corazón puro delante del Señor, pero nosotros sí, ¿cierto?
si estamos atentos a la voz de Dios que nos habla por medio de su palabra y nos instruye para una vida de justicia, encontramos esa dirección. Por eso, aunque me reía diciendo que era un ensayo, pero fue un ensayo muy rico porque esto pude descubrir junto con mis hermanas con quienes leíamos este pasaje de la Biblia. De que si bien es un pasaje muy enriquecedor y que ha servido como tema, diversos temas para varias predicaciones, cuando se mira en el contexto de esta situación, podemos ver una clara guía, una clara dirección de parte de Dios para nuestros corazones. Así que dice, su amabilidad sea conocida de todos los hombres. En cuanto respecta a nosotros, debemos hacer el bien a todos, primeramente a los de la familia de fe, pero luego a todos. O sea que la misma conducta, la misma actitud que tenemos entre los hermanos, lo debemos tener también para con los de afuera. Y no hay manera, uno dice, sí, pero un hermano puede reflexionar porque tiene el Espíritu de Dios, pero esto no depende de lo que los otros hagan, depende de lo que nosotros hacemos. Porque los tratos son con uno. El trato es con uno. Cuando uno está atravesando una situación de esta naturaleza, eso es una clara evidencia que es un trato de Dios para con uno. ¿Por qué? Porque nos quiere perfeccionar. Para una vida de justicia, para una vida de santidad. Dado que tenemos toda la capacidad, toda la virtud, todo el poder y todo el derecho de vivir esa vida de justicia, de vivir esa vida de santidad, Dios, quien es el que trae el crecimiento y el desarrollo de esa vida, es el que permite en nosotros esa situación para que luego por la guía y la dirección de su palabra y teniendo la actitud correcta, alineada con la voz de Dios, alineada con el pensamiento de Dios, alineado con la voluntad de Dios, podamos entender y conocerle a Dios. Por eso dice, regocijaos en el Señor. Evodia, Sintique, que están discutiendo, regocijaos en el Señor siempre. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, y fíjese lo que luego dice. Por nada estéis afanosa, Evodia y Sintique. La estamos personalizando la carta, y ciertamente era personalizada porque las mencionó, ¿no? Dice, por nada estéis afanosas, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Si yo no comprendo que lo que Dios permite, y no hay nada que acontezca que no sea de parte del Señor. Esto lo leíamos el domingo pasado, allí en la Carta de Lamentaciones, en el capítulo 3, allí por el verso 27, dice, ¿habrá algo que acontezca que no sea de parte del Señor? ¿Recibiremos lo bueno y lo malo, no? Todo acontece de parte de Dios. Y a quienes le amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, ¿cuál era la guía del apóstol Pablo y la dirección? Evodia, Sintique, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, vuestra amabilidad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracia. Y ahí viene la promesa bendita. Y la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, será la encargada de guardar vuestro corazón y vuestros pensamientos con Cristo Jesús. Pablo le estaba guiando para su preservación. Y Dios nos está guiando por medio de esta meditación. ¿Para qué? Para la preservación de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no habrá de ser ajeno esto a nuestra vida. Vamos a tener, aunque nosotros no quieramos tener discusiones con otros y procuremos la paz para con todos, porque somos hijos de Dios, no implica eso que no tengamos desacuerdo o gente que por algún motivo, ya sea inducido por el diablo, por la envidia, por un desacuerdo, un malentendido, un entredicho, o una actitud de nosotros que se dejó ver, que se malentendió.
¿Cuántas veces actitudes nuestras que se dejaron ver y que fueron mal comprendidas o mal entendidas se consideraron que era una intención mala? Y llevaron a desacuerdos o enemistades. ¿Cuántas veces tal vez le han dicho, sí, pero yo te oí cuando vos dijiste esto? O yo te vi cuando vos pusiste esta cara y hiciste este gesto, ¿no? Y entonces a veces esas actitudes, o yo te hablaba y vos mirabas para otro lado. ¿Cuántas veces esas actitudes que son mal interpretadas o que tal vez nosotros las hicimos y nunca pensamos que podíamos producir una herida, trajeron un desacuerdo, un descontento o al motivo de una discusión? Entonces, en cuanto depende de nosotros, tenemos que estar en paz para con todos. Pero no podemos estar en paz para con todos si no tenemos esa dirección. Podemos dejar alzar nuestro brazo, volviéndonos atrás, bajando la cabeza, pero ¿qué sentido tendría si hiciéramos todo eso y no llegáramos a seguir teniendo el gozo? ¿Qué sentido tendría si hiciéramos todo eso y no llegáramos a la promesa de que la paz de Dios esté guardando nuestra mente y nuestro corazón? Porque hay personas que son éticamente correctas y nunca van a estar en una discusión, pero por dentro son un volcán en erupción. Por dentro tienen mucho sufrimiento. Y Dios quiere guiar nuestros corazones para que no suframos, para preservarnos en salud, para preservar nuestro corazón, para preservar nuestro entendimiento de la situación que estamos viviendo. Si la paz de Dios gobierna nuestro corazón y gobierna nuestra mente, nos va a poder permitir tener una visión clara de lo que estamos viviendo. Y no vamos a ver al hermano o al prójimo como nuestro enemigo, sino vamos a ver la situación como un trato permitido por Dios para nuestro provecho y nuestra edificación. Por eso es que la guía es perfecta. Y cuando nosotros lo miramos en el contexto de esta situación, que era este pleito, esta discusión que se sostenía entre Bodie y Sintique, que eran dos siervas del Señor que habían servido fielmente, podemos ver la guía perfecta, cómo el apóstol Pablo va guiando el corazón de la iglesia, el corazón de los hermanos que tenían que ajustar a estas hermanas, y aún el propio corazón de las hermanas que tenían que tener una salida para la situación. Y la salida no se encontraba en que yo tengo la razón, o vos me hiciste esto. La salida se encontraba en Dios, como siempre. Todas nuestras situaciones, todos nuestros problemas se resuelven en Dios. Ahí es donde tenemos la salida para nuestras situaciones, sin importar la naturaleza cual sea. Desde lo más grave que pudiéramos pensar en ello, como lo más simple y cotidiano de cada día, siempre la salida para nuestras situaciones se encuentra en Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Y por lo demás, una vez que yo tengo la mente clara, el corazón preservado con la paz de Cristo, entonces sí puedo pensar en lo que es bueno, en lo que tiene buen nombre, en lo que es digno de alabanza. Una vez que yo tengo preservado mi corazón y mi pensamiento con Cristo, ahí sí puedo pensar. Si no, de lo contrario, que estoy pensando en lo que me hizo, en que no me la vaya a encontrar. Imagínese Bodia diciendo, no me la vaya a encontrar a Sintique porque me arruina el día. Que este domingo no venga a la iglesia, amén. O no vaya a la comunión del partimiento del pan porque me va a arruinar el gozo, me va a quitar el gozo de estar alabando al Señor, de estar sirviendo al Señor. Imagínensela, pensando constantemente en ello. Pero ciertamente por la guía de Dios podían preservar su corazón en completa paz, sus pensamientos ser guardados por el Señor. Y ahí entonces sí, naturalmente podían pensar en Dios, en su gracia, en su salvación tan grande, en cómo siendo Dios se humilló a sí mismo, tomando la forma de un hombre y en la condición de hombre. Que esto también lo escribe el apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses, ¿no? Diciendo que siendo Dios no estimó su deidad como algo a lo que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo
y tomó la forma de un hombre, y en la condición de un hombre se hizo servidor de los hombres y obediente a Dios hasta muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces ahí es cuando podemos pensar, mi Cristo fue más humillado que yo. Pero Dios le dio una salida muy grande, le dio una victoria muy grande. Se convirtió en el Salvador de mi alma, en el Salvador de toda la humanidad. Amén. Derrotó al pecado, derrotó al diablo, derrotó a la muerte. Amén. Y entonces podemos pensar en el Evangelio. ¿Por qué? Porque fuimos por el proceso, siguiendo la guía de Dios para preservar nuestro corazón y nuestros pensamientos juntamente con Cristo. Y por último se deja a Él ver como ejemplo. ¿Por qué? Porque Él también, de lo que hablaba, ya lo había vivido. Les presidía a los hermanos. Él iba delante de los hermanos. Por consecuencia había vivido esas mismas situaciones y había encontrado en Cristo la salida. Por eso es que podía presentar un camino correcto y perfecto para que ellos también tuvieran salida. Amén. Hasta aquí la meditación de la palabra de Dios, con el único propósito en el que en ella podamos tener la gracia de poder encontrar la salida para toda situación que se presenta cuando hay un desacuerdo o una discusión latente. Oremos. Padre, queremos agradecerte por lo enriquecedor del capítulo 4 y cómo esta situación que tú, Señor, dejaste ver de Odia, de Sintique y la perfecta guía del apóstol Pablo para preservar sus corazones y sus pensamientos juntamente con Cristo están allí, Señor, y se dejan ver para nuestras vidas, para que nosotros también tomemos esa guía y esa dirección, a fin de que no perdamos el gozo en nuestro corazón, que no dejemos de ser amables y gentiles para con otros, sabiendo de que tú estás cerca y que eres un Dios de paz, donde abunda, Señor, tu paz, allí hay ausencia de enemistades, ausencia de pleitos. Señor, por eso creemos en que la salida se encuentra por medio de tu palabra y a través de tu obra. Confiados en ellos, Señor, dejamos en ti toda carga de preocupación, toda ansiedad, toda fatiga, Señor, confiados de que tu paz habrá de guardar perfectamente nuestros corazones y nuestros pensamientos con Cristo Jesús, para que podamos seguir meditando en el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación a toda criatura. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Le invito para que juntos podamos estar alabándole al Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano.
Le animamos a que consiga una Biblia, a que consiga una